el título de la comunicación probablemente puede que haya suscitado una cierta extrañeza por la palabra mitos bíblicos, ¿no? Como ahora os explicaré, son exigencias del guión del proyecto en el que participamos y bueno, pues yo no lo hubiera puesto si no me hubiera obligado a ello. La intención de esta comunicación es presentaros el grupo de investigación que dirijo, los planteamientos teóricos que subyacen, lo que hemos hecho hasta el momento, lo que vamos a hacer o está en curso de elaboración, y iré metiendo, ¿no?, algunos análisis de imágenes que ilustren un poco el tipo de trabajo que realizamos. Nuestro grupo de investigación no nace en el momento en que yo me hago cargo de él, en torno al año 2015-16, no he encontrado otra fotografía del doctor Vegas, esta se ha hecho viral, pero es de justicia decir que el grupo de investigación se inició por el doctor Vegas cuando el grupo de investigación se llamaba Autor, Análisis Unificado de Textos Hebreos por Ordenador. Cuando yo me hice cargo de la dirección, quise darle una impronta que se adecuara más al tipo de investigación que estaba empezando a iniciar ya hace 10 años. Esta es la página web de nuestro grupo de investigación, en la que indicamos un poco de forma sucinta cuál es el objetivo, ¿no? Se aborda de forma interdisciplinar los aspectos textuales, literario y exegético de la Biblia, así como su recepción y transmisión en imágenes, con especial atención a las mujeres del Antiguo Testamento. Todo ello supone una aproximación plural y transversal de filología y estudios culturales mediante la colaboración con varias universidades y centros de investigación de dentro y fuera de España. ¿Dónde empieza o dónde podemos situar los orígenes de esta línea de trabajo que en un determinado momento empiezo a desarrollar como investigación? En la asignatura Personajes Bíblicos, ya los que me conocen saben que hablo con frecuencia de esta asignatura, que se imparte por primera vez en el curso 2004-2005 en el grado de Estudios Semíticos. Una asignatura que tenía un perfil novedoso, dinámico y creativo, y eso la hacía muy atractiva para los alumnos, ¿no? Impartida por 4 profesores, partíamos del personaje bíblico y luego hacíamos un seguimiento del mismo en un abanico de posibilidades que cada profesor iba eligiendo en función de sus intereses y sus posibilidades, ¿no? Eso fue para mí muy estimulante y me abrió una perspectiva nueva de posibilidades de trabajos de cara al futuro. En el año 2015, en febrero de 2015, edito Mujeres del Antiguo Testamento de los relatos a las imágenes, donde reunía distintos trabajos de varias autoras, de Mónica Walker Vadillo, Carmen Yebra, tenemos a Amparo Alba y yo un capítulo que yo creo que era sobre las mujeres fuertes de la Biblia, que partía de la exégesis rabínica hasta las capillas del barroco. Y yo creo que ese es un capítulo que representa muy bien cuál es el sentido de la investigación que hacemos. Actualmente, estos son los miembros del equipo de investigación, es un equipo interdisciplinar y es un equipo interuniversitario. Tenemos a David Villar, que es del área de Historia, de la Complutense, Santiago Marciabeitia, de Historia del Arte, también de la Complutense, Cristina Espósito, del área de Arte de Valencia, de la Universidad de Valencia, Amparo Alba, de la Complutense, Javier del Barco, también de la Complutense, Lidia Rodríguez, que es de la Universidad de Deusto, es teóloga y imparte clases de Sagrada Escritura, y Macarena García, que también es filóloga. Hemos trabajado con otras personas, entre ellas Juncal Guevara, de la Universidad de Granada, Claudia de Amico y Carmen Yebra, de la Pontificia de Salamanca, pero las colaboraciones son cada vez más numerosas y más abiertas. Aquí os pongo algunas de las ideas fundamentales que vertebran la investigación, pero en esta parte quiero leeros, por no dejarme nada fuera, lo siguiente. La Biblia ha sido leída e interpretada incesantemente, al tiempo que fuente de inspiración en todo tipo de manifestaciones artísticas. A través de los siglos, los pasajes bíblicos, temas y personajes han sido objeto de un proceso dinámico de interpretación que no se ha limitado al contexto de las comunidades religiosas, sino que ha incluido la literatura, la música, las artes plásticas y, más recientemente, otro tipo de lenguajes visuales como cómics y novelas gráficas, por citar algunos. La Biblia, a día de hoy, en el mundo en el que nos movemos, sigue
siendo el origen de alusiones, ecos y reminiscencias en el lenguaje, la literatura, artes plásticas y visuales, generando una discusión sugerente, en ocasiones transgresora y desafiante, con la Biblia. Y tal y como afirma Norton Fry, la Biblia constituye claramente un elemento importante en nuestra tradición imaginativa, más allá de lo que aceptemos creer de ella. El objeto de la investigación es, por tanto, la interpretación e impacto de los textos bíblicos a través de los siglos, teniendo en consideración la conexión que se establece entre el lector, en el caso de los textos escritos, o el espectador, en el caso de las obras artísticas, y esa relación que se establece con los textos bíblicos. La recepción ha de entenderse, por tanto, como un proceso dinámico, en continuo progreso, cuyo avance toma como punto de partida comprensiones y recepciones previas. Bernard Britt acuñó el término de textos nómadas, ya que desde sus orígenes hasta el presente son objetos de movimiento y cambio. Dentro de esta tradición de reinterpretación de los textos, los artefactos interpretan las imágenes bíblicas y su tradición a la luz de su propio contexto histórico y ofrecen nuevas perspectivas, planteando temas y desafíos significativos dependiendo de cada época. El investigador se enfrenta a la tarea de describir dicho proceso creativo que aúna tradición e innovación, así como el uso, impacto e influencia de los motivos y personajes bíblicos en la discusión de cada presente. El contexto cultural de cada época no solo influye en la forma en que la Biblia es leída y comprendida, también configura la percepción del contexto social, político, religioso y artístico. Dentro de todas las ideas que he intentado sintetizar en la pantalla, me gustaría detenerme un poco en la idea de exégesis visual y exégesis textual y exégesis visual, ¿no? Entendiendo que para nosotros es muy frecuente hablar de un texto que nace en un determinado contexto y luego ese texto es releído e interpretado a la luz de cada periodo y cada época, ¿no? Y eso nos es muy familiar. Pero hay autores como Paolo Verdini o Cheryl Lexum que hablan de que las imágenes también pueden ser un instrumento de exégesis visual, en tanto en cuanto cada imagen no es la representación del texto, sino que es una representación concreta del texto. Y esa representación se elige determinados aspectos del episodio, silencia otros, modifica otros y por tanto puede arrojar luz para poder ver el texto bíblico desde otra perspectiva. Por eso me parece importante hablar de que tenemos un diálogo a dos bandas, ¿no? El texto bíblico que inspira la imagen, pero la comprensión del texto bíblico de esa imagen hace que cuando volvamos al texto bíblico reparemos en aspectos que pueden habernos pasado desapercibidos. Bien, entonces, la importancia del texto, por supuesto que nosotros como filólogos partimos del texto. ¿Y cómo abordamos el estudio del texto? Bueno, todos sabemos que existen muchas formas de estudiar un texto bíblico, desde los métodos histórico-críticos, por ejemplo. Pero nosotros entendemos que el texto bíblico es un texto en su fase final y, por tanto, como cualquier otra literatura, no diseccionamos el texto, sino que trabajamos con la última redacción del mismo. Y, por tanto, siguiendo la estela de Robert Alter, entendemos que tenemos que ver la Biblia como literatura. Y en ese sentido nos fijamos en el narrador, en la presentación de los personajes, en las estructuras de cómo se establece la acción, en cómo se producen los diálogos, en los silencios, lo que no se dice. Bien, los que trabajamos a veces con literatura rabínica sabemos que los silencios es el gran lugar del que parte gran parte de la exégesis midrásica, ¿no? El ritmo, el suspense, la concisión, ¿no? Todo ello es fundamental. No digo nada nuevo, esto se estudia sin la diapositiva, pero se estudia en los institutos, ¿no? Tenemos un texto que tiene un emisor y en nuestro caso el emisor, sabiendo lo complejo que es hablar del origen de los textos en la Biblia, se remonta a un pasado y luego tenemos un texto que tiene que ser significativo para sus contemporáneos y significativo también para los lectores posteriores, ¿no? Y ahí tendríamos desde el texto en su contexto a la interpretación del texto o lo que hoy en día podríamos llamar lecturas contextualizadas. Si esto lo extraponemos a las imágenes, podríamos hablar también de ese pasaje bíblico que corresponde a un pasado, a una anterioridad,
la obra del artista, que corresponde a la simultaneidad y al presente, aunque estemos hablando, por ejemplo, del Renacimiento, y luego tendríamos la del espectador, que en un momento posterior o simultáneamente, dependiendo de cuándo nos encontremos, está contemplando la imagen artística y está estableciendo un proceso de lectura visual único y personal, igual que la lectura de un texto escrito es un proceso único y personal. Voy a ilustrar esto. Perdonad, pero me he dejado los papeles en Madrid y estoy aquí usando la nube, pero enseguida encuentro lo que busco. Quiero ilustrar esto que os estoy diciendo desde un punto de vista más teórico con un ejemplo concreto. En este caso es me voy a centrar en el Apocalipsis, ¿no? En la ciudad francesa de Angers se encuentran dos monumentales, y cuando digo monumentales es de grandes dimensiones, dos monumentales colecciones de tapices vinculadas al Apocalipsis, un libro críptico de difícil interpretación y cargado de simbolismo. A través de visiones se describe la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el Anticristo. La victoria final sobre Satán será el preludio del juicio final. Por sus características, su composición iconográfica es muy compleja. Aún así, ha sido uno de los libros de la Biblia más representados. Entre los más conocidos podemos mencionar el Apocalipsis escrito por el Beato de Liébana, compuesto a finales del siglo VIII, que se copiaba acompañado de iluminaciones. O podríamos mencionar también las xilografías de Alberto Durero, de finales del siglo XV. Este libro ha resultado especialmente atractivo en momentos históricos convulsos, asociados al final de los tiempos o a un cambio de era. Periodos en los que vivió con intensidad acuciante la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo y su significado. El castillo medieval de Angers acoge la colección de tapices del Apocalipsis del siglo XIV, encargados a Jean de Bourges por el duque Luis I de Anjou. Le encargó el diseño de los cartones, cuyo trabajo le ocupó 7 años. La serie la conformaban 6 grandes tapices que medían ni más ni menos que 140 metros de longitud e incluían 74 imágenes. Hoy en día solo se conservan 100 metros de longitud por 4 de altura con 70 temas. Los tapices describen visualmente las escenas del Apocalipsis, al tiempo que muestran con realismo el contexto histórico del momento en que fueron creados, haciéndose eco de la Guerra de los 100 años, de pestes, de hambrunas. Es decir, el contexto en el que vive el diseñador de los cartones se cuela en los tapices del Apocalipsis. Por otra parte, la experiencia de visualizar estos tapices es muy especial. Es una sala con una temperatura baja, muy oscura, para preservar la pervivencia de los tapices, en forma de L, de tal manera que cuando uno entra a contemplarlos, de alguna manera también el entorno hace que experimente una atmósfera diferente. El visitante tiene la sensación de estar en un espacio y tiempo diferente, de haber sido trasladado a la Edad Media. Pero en 1937 el artista Jean Lursat descubre esta colección de tapices y quedó fuertemente impresionado. Su visión le impulsó a diseñar una versión moderna de los tapices medievales y los expuso en la sala de enfermos del Hospital de San Juan, que era un edificio de finales del 12, pero restaurado en 1988. En esta diapositiva se ve la nave y en los laterales los tapices. Él crea una serie de tapices que se llaman El Canto del Mundo. Empezó los trabajos en 1957, pero solo pudo terminar 10 de todos los previstos. Su muerte en 1966 le impidió terminar los últimos 5. Por tanto, el ciclo está inacabado. Lursat no solo emplea los tapices en su función decorativa, sino que los dota de un significado propio y los convierte en el soporte de un mensaje. Artista comprometido, la destrucción y la violencia del siglo XX, de la que fue testigo, las 2 guerras mundiales, la bomba atómica, la amenaza de la Guerra Fría, le marcaron profundamente. A través de los tapices, este creador muestra su propia visión del mundo, simbólica y poética, que conforma en 2 movimientos o series. Los 4 primeros se centran en la destrucción, la amenaza y el caos. Probablemente el más famoso es este, que lleva por título La Gran Amenaza,
Y el título alude al peligro nuclear. Es una composición compleja que se divide, creo que se observa con facilidad, en dos partes claramente diferenciadas. A la izquierda predomina el eje vertical, donde el círculo es elemento central. Un águila despliega sus alas sobre la Tierra y lanza una bomba sobre el planeta, simbolizado mediante edificios fácilmente identificables por parte del espectador y característicos de las principales capitales del mundo: una Torre Eiffel, París, los rascacielos, Nueva York, las pirámides, Egipto, una pagoda, Pekín, un templo antiguo en alusión a la cultura clásica de Grecia y Roma y un conjunto de cúpulas en forma de bulbo, Moscú. Un volcán en activo emite gases y chispas a los pies de la Tierra. De esta manera, Lursat nos transmite la fragilidad del planeta y el peligro que acecha al mundo. A la derecha, y con predominio del eje horizontal, un barco se aparta de la amenaza, un barco cargado de animales, que no es ni más ni menos que una clara alusión al Arca de Noé. Sin embargo, incluye una nota positiva por medio de la inclusión de 3 animales, cada uno de ellos símbolo de una virtud: el perro, la lealtad; la lechuza, la sabiduría; y el gallo, la esperanza. Los 6 tapices restantes los dedica a la esperanza, a la renovación y a la alegría de vivir. Champán es una composición impregnada de movimiento, de dinamismo y de vitalidad. Como en las burbujas del champán, la vida surge a borbotones. Flores, mariposas, insectos y pompas llenan el cuadro. La vida hay que disfrutarla, vivirla con intensidad y alegría. De esta manera, el Apocalipsis se convierte en un texto iluminador del presente convulso en el que vive el artista. Las dimensiones de los tapices, los colores vivos que destacan sobre un intenso fondo negro, la traducción en esquemas muy elaborados de violencia y de la esperanza, de la vida y de la muerte, atraen al visitante, que se ve inmerso en un mundo intenso, al tiempo que cercano, pues muchas claves interpretativas están al alcance del espectador, porque se trata de una realidad que le resulta próxima. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Cuál es la trayectoria que llevamos si miramos hacia atrás? Nosotros empezamos con un proyecto de investigación del Ministerio entre el año 2016 y 2018, que fueron los comienzos. Si miro hacia atrás, pues con la mejor de las intenciones, pero también con falta de cierta experiencia a la hora de manejarse con el mundo de la burocracia, pero fue un punto de partida importante. La convocatoria siguiente no conseguimos tener un proyecto competitivo del Ministerio, pero sí conseguimos proyecto de la UCM y Banco Santander por el periodo 2019-2020, pero que se prolongó al 2021 con motivo de la pandemia. Después hemos realizado 3 seminarios de investigación. Para nosotros las imágenes son fundamentales y eso también quisimos que tuviera su eco en los carteles. Por tanto, es algo que hemos cuidado mucho. Este primer seminario de cultura gráfica y Biblia, y os voy poniendo los programas para que os hagáis una idea, lo centramos un poco en los cómics de influencia bíblica actuales, pero también, volviendo la mirada atrás, tenemos Biblias ilustradas donde la imagen tiene más peso que el texto y por tanto podemos hablar de ellos como cómics antiguos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Biblia de los Cruzados o la Biblia de Padua. El seminario siguiente que hicimos, la Biblia imaginada, literatura, arte y Biblia en el siglo XX, quisimos darle más espacio a la literatura y no solo a las artes visuales. El primer bloque, y aquí está Javier Fernández Ballina, Ana Bejarano, que también participaron en aquel seminario. La primera parte la dedicamos a la literatura, la segunda la dedicamos más a las artes visuales. En el 2021 decidimos que la pandemia no podía pasar por encima, sino que nosotros tendríamos un poco que unir, ¿no?, nuestro trabajo con esa realidad, ¿no? Y decidimos en ese subtítulo, Miradas diferentes, apócrifas y discrepantes, darle también un contenido. Y aquí tenemos la primera sesión. Voy un poco rápido porque no quiero abusar del tiempo, y aquí la segunda sesión. Hemos querido ampliar y establecer contacto con otros grupos de investigación. Este workshop lo hicimos con el grupo APES de la Universidad de Valencia, con el que mantenemos un contacto habitual y con el que se han establecido sinergias de trabajo. En octubre del año pasado realizamos una iniciativa un poco
que suponía dar un paso más que el seminario de investigación, que era un seminario de expertos. Quisimos reunir a las personas que trabajan esta disciplina en España, hacer un mapa de la situación de la disciplina, abordar las dificultades que tenemos y también buscar caminos de trabajo donde pudiéramos converger. Bueno, en 2022 se traduce Mujeres del Antiguo Testamento, con 2 capítulos nuevos, uno sobre más metodológico y reflexivo sobre la relación en texto y la imagen, y otro, este era hecho por mí, y otro de Carmen Yebra sobre las madres en la pintura del siglo XIX, ¿no? El libro es aumentado, es revisado, es completado, pero sobre todo es un avance importante en la internalización y en la visibilización del tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Este es el libro que acabo de publicar hace apenas 2 meses, donde reúne los trabajos que he llevado a cabo, sobre todo centrado en la iconografía del libro de Ruth a partir del siglo XIX, y donde también he querido aunar no solo las obras artísticas de autores cristianos, no tanto cristianos porque eso sea importante, sino porque es de la cultura en la que nos movemos, junto con la de autores judíos, que a partir del XIX empezamos a poder hablar de artistas, ¿no? Que pintan o que hacen grabados. Caminando hacia el futuro, proyectos en marcha. Bueno, como os decía al comienzo, hemos logrado incluirnos en el proyecto de Andrómeda, mito y representación, actividades teórico-prácticas de innovación en mito-crítica cultural, ¿no? De ahí la necesidad de hablar de mitos, hablando de mitos en sentido amplio, es decir, mitología clásica, temas bíblicos, sagas nórdicas, todo ello tiene cabida, ¿no? Es un proyecto que engloba a 10 grupos de investigación y que pensamos que puede ayudarnos a establecer sinergias con otros grupos y también un impulso y, por supuesto, el contar con dinero para poder llevar a cabo actividades. Entre las publicaciones que están en marcha tendríamos, por un lado, la participación mía con 3 entradas en la enciclopedia de Reception of the Bible de Gruyter. Yo creo que esto es importante por el hecho de que los trabajos que se hacen en el Mediterráneo tengan acceso a una enciclopedia de este tipo, ¿no? Mis entradas son la de Sara de literatura y la de Basti y Séfora en artes visuales. Pero está muy escorado todo al mundo anglosajón o al mundo de Alemania. Entonces, el poder introducir, por ejemplo, en la entrada de Sara, novela hispanoamericana, me parece que ya supone mucho de visibilidad también de este tipo de trabajos. Luego, la colección de la Biblia y las mujeres que se ha hablado antes, esta mañana es un proyecto que se publica en 4 lenguas, en inglés, alemán, italiano y español. Tenemos la presencia de 2 capítulos, en el que va a salir próximamente, de tendencias actuales, el último que cierra la colección, y creo que un proyecto de esta naturaleza pues también aumenta la visibilidad y enriquece. Y luego no todo es investigación, también existe la divulgación, ¿no? Entonces, la participación en una serie de la editorial San Pablo de Mujeres de la Biblia, que creemos que también tiene su espacio, ¿no? Voy a concluir, bueno, y el Congreso Internacional que vamos a organizar en febrero de 2027, Disidencia y transgresión, resignificación de las mujeres bíblicas en el mundo contemporáneo. Y voy a acabar pues con una imagen que yo creo que es una imagen que impulsa la esperanza, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de imágenes, hablamos, no tengo tiempo de contaros todo, pero del poder de las imágenes, el poder transformador de las imágenes, ¿no? Y os traigo a continuación esta imagen. Esta imagen es de Siona Benjamin, es una artista hindú, ¿vale? Judía, de la comunidad de los Bene Israel, que emigra a Estados Unidos en su comienzo de su juventud, emigra sola, y que ella siente que tiene una identidad triple, ¿no? India, judía y, en cierta manera, también estadounidense. Es una mujer que hace una serie, podéis acceder a ella online porque en su página web Siona Benjamin tiene toda o gran parte de su obra, una serie, Finding Home, el título ya lo dice, en busca del hogar, ¿no? Encontrando un hogar, que habla de identidad, habla de inmigración, habla de maternidad. Y en esta imagen que os traigo, veis que abajo pone Agar y Sara, no hay ninguna duda, ninguna posible malinterpretación de la imagen.
Si os fijáis en ella, está toda la imagen rodeada o bien de soldados que empuñan metralletas, bien de cámaras de vigilancia, bien gente que lleva pegada al tronco explosivos, ¿no? Es decir, es un entorno de violencia. Es de 2004, ella lo titula Beloved y es el contexto de la intifada. Lo que a mí me parece importante, y creo que en el momento de la situación política internacional es todavía más evidente, es que la interpretación que hace Siona Benjamin viene a encajar con una interpretación que se hace muchas veces también desde la exégesis feminista, es decir, la contraposición de la lectura habitual, tradicional, de la relación entre Sara y Agar como dos mujeres que se enfrentan, que se contraponen, que hay una jerarquía diferente, etcétera, etcétera, es de todos conocidos, no voy a desarrollar esa cuestión, nos impide ver que hay otra posible lectura, dos mujeres que son víctimas de una sociedad patriarcal, dos mujeres que son solo vistas en función de su capacidad de procrear y de tener una descendencia, pero dos mujeres que comparten muchas cosas. Por ejemplo, las dos vienen de un lugar extranjero, las dos han abandonado su tierra o las dos tienen un único hijo, por ejemplo. No voy a desarrollar la parte exegética, quiero ir, para no consumir más tiempo, a la imagen. Si nos fijamos, las dos tienen un nimbo, por tanto las dos están en igualdad de condiciones. Una lleva una kipá y una filacteria, la otra lleva un hijab, pero las dos están abrazadas y las dos están atravesadas por gotas de sangre. Es decir, esa comunión que veis, que la parte del abdomen y las piernas ya no hay diferenciación, ¿no? Están unidas por un dolor compartido. El dolor de una madre judía o de una madre palestina es el mismo, ¿no? En esa humanidad compartida, en esa empatía, en ese reconocer al otro como un alter ego, pues es la propuesta que hace Siona Benjamin de acercamiento entre dos pueblos que desgraciadamente están separados, ¿no? Entonces quería concluir la comunicación precisamente pues con una pequeña pincelada de esperanza. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Seijas. La verdad que preciosa comunicación y es una beta enorme esta la que hay. Si quieren preguntar algo. ¿Alguna pregunta? Más que una pregunta, sí, pero... Esto hay que sacarlo de aquí. Más que una pregunta, es un elogio. Me parece una intervención magnífica y aunando con los ejemplos perfectamente la filosofía que has presentado. Texto e imágenes ha quedado no solo teóricamente reflejado en tu exposición, sino prácticamente con los ejemplos que has puesto. Y este último me ha parecido ya definitivo. O sea, enhorabuena.